están invitados a matemática al curso, ya los que se Para quieren que quedar para ver algo distinto que no sea historia. No van a entender nada Sí, yo posiblemente, pero No, voy a profe, nos hacer vamos a esforzar dividir. para entender. Ya. Lo nunca tanto. ya voy bien. Ya yo Sí. quiero. No llega nadie más. Ya, entonces voy a hacer la clase aquí nomás, pues si la profe. Ya. Vale, ya. Grande, profe. Ya, lo primero, bien, los míos estábamos estudiando la semana pasada lo que se llama o se conoce como el problema de la velocidad. Screen pantalla, desktop 2. ¿Y profe se cambió de lugar de pieza? Solamente cambié el orden del escritorio. Cambió el setup. Cambié el setup. Sí. Sí. Cambié de orden el escritorio porque Ya. me traje uno de equipo. Yo, además de ser físico y astrónomo loco, soy músico. Me traje un par de equipos de mi sala de ensayo que tenía en Valparaíso porque ya no vamos a pagar más con mis amigos. Así que necesitaba como acomodar todas las cosas. ¿Qué instrumento toca, profe? De todo. Ahí toco veo varios- una mandolina. No, pero esa mandolina la compré en la feria simplemente para el adorno, porque está como la Wi-Fi. Ya. Pero ahí tengo mis amplificadores, más atrás están las guitarras, y acá al ladito tengo un pianito, un controlador MIDI, se alcanza a ver, que conecta al iPad y toco guitarra. Y toco piano de vez en cuando. Son alguna que otra canción. No, se cayó. Ahí No, está. aquí estoy aquí. Ahí está. Bien, la semana pasada les dejé como una mini tarea, alguien la pudo hacer, calcular, ¿cómo se llama? Me confunde pantalla. Le había dado otro intervalo más pequeño de tiempo. ¿Qué pasaba, por ejemplo, si el tiempo era más pequeño, si fuese 0.01 y si fuese 0.001? La idea es que ustedes pudiesen haber calculado cuál es el valor de la velocidad que hubiesen encontrado si el tiempo y el intervalo de tiempo es pequeño, y por ende, si el intervalo de tiempo es pequeño, la distancia cada vez va a ser más pequeña también. Eso es lo que sucede ahí, que recuerda que estamos estudiando el concepto de la velocidad instantánea, la velocidad en un chispazo, en un tronar de dedo. ¿Ya? ¿Alguien hizo el cálculo? Pregunto. No. ¿Nadie hizo el cálculo? Profe de matemáticas. ¿Alguien hizo? Partimos ¿Sí? mal. ¿Alguien hizo el cálculo yo de los que no. están acá? No, ¿Nadie hizo el no. cálculo? Nadie Yo no hizo. soy de matemáticas, Ya. pero ¿vamos a tener historia o qué? No, pues si la mitad está enferma. Me informan por interno ¿Verdad? de que no, pero yo les dije, Quiere bueno, decir que me metía historia. si se quieren quedar en matemática, o ¿Podemos sea, quedarnos si se quieren quedar a mirar para lo escuchar? que hacemos, a escuchar, se pueden quedar, no hay ningún No problema. me quiero escuchar así. Vale, aprendo profe, más. gracias. Yo voy a estar Ya. aquí en silencio. Bien, como no lo hicieron, voy a hacer un cálculo aquí, el tiempo igual entre 5, mira, de hecho aquí está el resultado, ya, por ejemplo, para t igual 5.01, la velocidad promedio es 49.049, y si el intervalo de tiempo lo achicamos aún más todavía, a hacer a una milésima de segundo, el valor que está acá, 5.001, a una milésima de segundo, la velocidad tiende a ser 49.0049. Todo indica que si el tiempo tiende a ser lo más pequeño posible, el resultado de la velocidad va a ser 49. Eso es lo que esa es como la tendencia según los números y los cálculos que tenemos aquí en esta tabla. Entonces, siguiendo el mismo procedimiento que está indicado en la guía, en esta parte para el cálculo de la velocidad promedio, podemos hacer estas estimaciones y comprobar si efectivamente es ese valor, y eso se lo voy a mostrar ahora cómo hacerlo.
un segundo, que tengo que hacer un cambio aquí. Ah, tengo que tener la pantalla aquí. Bien, entonces si tomamos el ejercicio, pues yo tengo una nota del curso, ahora que me acordé. Sí, pues. ¿Y cómo me notas? Era secante, tangente, esta. Pero no es la misma. Ya, pero no importa, la voy a rayar acá, da igual. Entonces, tenemos la formulita para calcular la velocidad promedio. La velocidad promedio, que la habíamos escrito de esta manera, es igual al cambio de la posición, o sea, a la posición final, menos la posición inicial partido por el tiempo. ¿Qué tiempo vamos a ocupar? El intervalo más pequeño que aparece en la tabla, que es el tiempo de 0.001 segundo. ¿Ya? Entonces necesito calcular, ¿sí? Eso sale en ejercicio, ¿no? Claro, sí aparece en el ejercicio. De hecho, Ya. si ven la guía, dice que recuerden, voy a hacerle un repaso al ejercicio. El ejercicio pide calcular la velocidad instantánea a los 5 segundos de caída libre. Ya, porque si esto fue soltado desde la piedra o el objeto fue soltado desde un edificio a una cierta altura, bastante lo suficientemente alto para que haga un recorrido de varios segundos en caída libre el objeto. Y para transcurridos 5 segundos, el objeto, por supuesto, que recorrió una cierta distancia. Esa la podemos determinar. Para tiempo igual a 5 segundos. Entonces, ¿cuál es el modelo matemático que me permite calcular la distancia recorrida en 5 segundos? Tienen que ver en la guía, ya que la función, en este caso, la función para determinar la distancia recorrida en función del tiempo, ¿ya? Es igual a 4.9 por el tiempo al cuadrado. 4,9 por el tiempo al cuadrado. Ahora, yo puedo calcular la distancia recorrida transcurridos 5 segundos. O sea, voy a evaluar cuando t es igual a 5 segundos. Eso simplemente se hace reemplazando la fórmula. Calculo la función s de t igual 5, y eso es igual a 4,9 por 5 elevado al cuadrado. Eso es 4,9 por 25, y ese resultado, 4.9 por 25, da 122.5. O sea que la distancia recorrida para un tiempo igual a 5 segundos es igual a 122.5. La distancia se mide en metros. 125 metros. ¿Metro por segundo? Distancia. La distancia, distancia. es la distancia que tú estás recorriendo, la distancia que tú mides con una regla en centímetros o en metros. ¿Ya? Ahora, para calcular la velocidad es lo que tú acabas de decir. Es metros por segundo. Bien. Ahora yo necesito calcular la distancia que recorrió en ese pequeño intervalo de tiempo de 1 milésima de segundo. O sea, este tiempo que está aquí corresponde a la situación, esta distancia corresponde a la situación inicial del problema. Si hacemos un esquema así
exagerado. El objeto venía cayendo en caída libre. Aquí pasaron los tiempos igual a 5. Y en esa distancia que cayó en tiempo igual a 5, recorrió 122.5 metros. Pero una milésima de segundo después, o sea, cuando el tiempo sea igual a 5.001 segundos, yo necesito calcular cuánto es ahora esa distancia que recorrió. Para tiempo igual, una milésima de segundo después. Tiempo igual 5.001. Nuevamente, hago el cálculo con la función, que sería determinar la distancia recorrida para un tiempo igual a 5.001 segundos, o sea, una milésima después desde cuando hice la medición. Ya, eso es igual a 4.9 por 5.001 al cuadrado. Eso va a dar 5.001 al cuadrado, eso es 25.01. 4.9 por 25.01. Y ahora eso lo multiplico por 4.9. Y la distancia recorrida para el tiempo igual a 5.001 segundos da como resultado 122.549 metros. Ya, eso es lo que recorrió una milésima de segundo después. Según el dibujito que tenemos aquí, en amarillo, el tiempo recorrido sería 122.549 metros. Ya. Esa es la situación final ahora en el problema. Todos los días hasta ahora me llegan todos los comerciales de Uber Eats. Tengo que desactivarlo porque no lleguen más. Todos los días, encima no pido nada. Ya. Consulta. ¿Queda claro la imagen completa del problema? ¿Ya? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Calcular la distancia en caída libre, 5 segundos a 5 segundos y después a 5.001 segundos. Ahora, con estos valores, voy a calcular la velocidad. ¿Ya? ¿Queda clara hasta aquí en la película de lo que estamos haciendo? Para mí sí, profe. ¿Ya? Felipe confirmó. ¿Quién más confirma? Sí, profe. Yo, la Flo. Flo confirma. ¿Ya? ¿Quién más confirma? ¿Qué cosa? Me perdí. Estoy preguntando sí si entendí. queda clara la película hasta esta parte de lo que queremos hacer. El objetivo es calcular la velocidad en un instante de tiempo muy pequeño. ¿Ya? Corroboro. Ah, sí. Ya. Entonces, Confirmo. repito. Calculamos con el modelo de caída libre que Galileo calculó, que es la distancia recorrida, es 4.9 tiempo al cuadrado, por tiempo al cuadrado. Calculamos la caída libre, la distancia recorrida, desde que se soltó el objeto, transcurrió 5 segundos, el primer cálculo nos da 122.5. Ahora yo quiero calcular una milésima de segundo después, o sea, en el tiempo 5.001. Hicimos ese cálculo y nos dio 122.549 metros. Ahora, con estos resultados, vamos a obtener la velocidad promedio en este intervalo de tiempo muy pequeño. ¿Y cómo se calcula la velocidad? Acá está la formulita. La velocidad promedio es la distancia recorrida al final menos la distancia recorrida inicial partido por el intervalo de tiempo pequeño. Coloquemos los valores entonces que encontramos. Por lo tanto, la velocidad promedio es la
posición final, la distancia recorrida final, menos la distancia recorrida inicial, partido por el intervalo de tiempo pequeño. Eso es, entonces, 122,549 menos 122,5, correcto, 122,5, partido del intervalo de tiempo pequeño, que es 0.001 segundo, o bien una milésima de segundo. Hacemos el cálculo entonces. ¿Cómo se puede dividir algo por una milésima? Si se puede, o sea, en la calculadora va eso dividido, el resultado de arriba es 0.049 metros. Recuerden que las distancias recorridas están en metros, Ujú. partido por el tiempo que está en segundos, 0.01 milésima de segundo. Eso da entonces, ahí está el mismo resultado que aparece en el libro, 49.0049 metros partido por segundo. Esa es la Ah, ya, velocidad ahora promedio. me hace sentido, ahora me hace ¿Ya? sentido. Ahora, la tarea de ustedes era hacer esto mismo, ¿ya? Pero yo les di otro, calcúlenlo para un intervalo de tiempo más pequeño todavía, para 0.0001 segundo. O sea, para una 10 milésima de segundo. Y lo van a hacer ahora, en este momento, ya. Los quiero haciendo el cálculo en este Profe, momento. ¿Sí? es que tengo una pregunta. Pregunte todo lo que quiera. Que el resultado me había dado 49 justo. Sí, a mí igual. Es que No, eso se va a da depender de 49 cuántos justo. decimales ocupan. Ah, pero deja ver una Y cosa. no me salen decimales. Que sería multiplicarlo por 1000 para que quede el 1 abajo, ¿cierto? Por lo visto, eso hace la calculadora. Sí, puede que la Entonces calculadora... sería 49. A ver, espera un poco. Deja ver una cosa. Yo tendría que colocar los números completos. Tendría que colocar todos los decimales que aparecen, que sería 122.549 menos... ¿Les dio 49 justo? Ya, es que lo que Sí. pasa es que cuando... Claro, lo que está ocurriendo ahí es que la calculadora está aproximando. ¿Ya? Por eso, pero es simplemente por eso. O sea, se está comiendo todos los decimales. Inclusive yo también lo hice. Puse 3 decimales. Puse 3 decimales aquí. Pero si hubiese colocado todos los decimales, hubiese llegado exactamente al resultado que aparece en el libro. Lo que pasa es que aquí en la pizarra yo no escribí todos los decimales. Pero sí los dejé en la calculadora. Entonces, al hacerlo en la calculadora, me aparece el resultado con todos los decimales. La idea es que ustedes lo hagan dejando todos los decimales para que lleguen para que le aparezca este resultado 49.0049, porque si no colocan todos los decimales, por supuesto que van a llegar a 49.0 y eso es 49. ¿Ya por qué? Porque se están haciendo alguna especie de redondeo con los decimales, o están truncando decimales, o están discriminando decimales más allá de la milésima o de la 10 milésima. Profe, ¿se toma el 5? Sí, se toma el 5, pero ese cálculo del 5 ya lo está hecho. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Coloquen todos los decimales. Vamos a dejar aquí las indicaciones. Indicaciones. Cuando calculen, primero tienen que hacer por un tiempo igual, calcular la distancia por el tiempo igual a 5, que ya está calculada. Después para un tiempo, sumándole una 10 milésima de segundo, al cual le llamamos tiempo final, y el primero se llama tiempo inicial. Y eso sería 5
0.00 va. 0.00001 segundo. O es agregándole un cero menos, perdón. Ahí, agregándole una 10 milésima más de segundo. Con esos valores que tienen que calcular la distancia, el S inicial, la distancia recorrida inicial, con tiempo igual a 5, calcular la distancia final con el tiempo igual a 5.0001, y como nota, utilizar todos los decimales para que vean el resultado final, que cada vez vamos a ir llegando lo más cercano a 49, porque que posiblemente llegue a 49.0000 y un par de números más, y eso prácticamente es 49. Lo que estamos viendo en el fondo es justamente la noción de límite, ¿qué pasa si hago el tiempo lo suficientemente pequeño? Prácticamente cero. Ya, una vez que tengo el resultado, lo comentamos. Pero, profe, ¿Sí? una consulta, ¿por qué da el 49,49? ¿En qué tiempo? O sea, en la velocidad. En la velocidad, en el resultado que obtuve yo, Sí, o sea, el de la guía. en el de la guía. Déjame. A ver, ¿están mirando desde el principio de la guía del ejemplo 3, por casualidad? ¿O no? Sí. En la No. guía aparece un 49.49, pero el tiempo ahí es una décima de segundo, es 0.1 simplemente. ¿Ya? Por eso es 49.49. El ejercicio que hicimos nosotros ahora, que yo les mostré recién, es para un tiempo de una milésima de segundo, o sea, 0.001. Ese resultado, según la tablita que aparece en la guía, es 49.0049. Y la tarea que yo le acabo de dar es calcúlelo para una 10 milésima de segundo, o sea, 0.00001. Posteriormente, cuando hagan el cálculo de la velocidad promedio, ¿dónde está el...? Cuando calculen la velocidad promedio, con la formulita, igual. ¿Cómo le pongo Profe, celeste a ya lo esto? hice. Ya, muy bien. Esperemos que alguien más confirme y ahí comparamos los resultados. ¿Te parece? Ya. ¿Cuál era el cálculo que había dicho? Yo creo que lo hice recién. Mira, Era el de hacer el mismo, pero cambiando el... eso estoy escribiendo. Aquí la división se escribe como raya oblicua. Estoy escribiendo la fórmula con el teclado, partido por el tiempo. Y ese tiempo es la 10 milésima de segundo. Lo vamos a escribir al tiro. ¿Ya? 0.001 segundo. Entonces lo que ustedes necesitan es calcular la posición final con los valores que están escritos acá arriba, con los valores que están indicados acá arriba. ¿Ya? Ahí los dejé seleccionados.
¿Alguien más tiene el resultado? ¿Yo? ¿Quién más? Florencia, tú habías dicho el resultado, ¿cierto? Sí. Ya, a ver, primero la Florencia. La Flo, ¿cuánto le dio? El final, Sí, el final. 49.00049. Unidades de metros por segundo. Felipe, Lo mismo. lo mismo, 49.00049. Ah, bueno, importante. ¿Cuánto le dio la distancia final recorrida? Compártanme ese dato, para que todos tengan para saber a cuánto llegaron. 122, 122, 5049.00049. ya. Aquí ocuparon todos los decimales, muy bien. Faltó un 0 ¿En dónde falta un 0? después del 9. Ya. Son 3 0 entonces. Sí, Ya, esto está en metros. Y sabemos anteriormente que la distancia inicial recorrida era 122.5 metros, ¿cierto? Ya, está bien. Entonces hay que hacer la resta de ese cálculo y obtenemos la resta y dividirlo por el tiempo para obtener el resultado que aparece. Conclusión. Mientras más chico haga el tiempo, puedo decir, chico, por ejemplo, el tiempo es igual a una 10 millonésima de segundo, 0.000000001 segundo, el resultado cada vez va a parecerse a ser 49. Y ese intervalo de tiempo, mientras más pequeño sea, pequeño, por ejemplo, instantáneo, o sea, pequeño es decir, que el tiempo tiende a ser prácticamente 0 segundos, ese es el valor del límite, la velocidad instantánea. Esa es la representación física matemática de este problema. El límite es y corresponde a la velocidad instantánea, cuando el tiempo tiende a ser extremadamente pequeño. Como por ejemplo, tan pequeño como decir que el tiempo es prácticamente 0. ¿Ya? ¿Se entiende ahora mejor el concepto de límite con este problema cotidiano, real, por decirlo de alguna manera, que es el problema de la velocidad? ¿Sí? sí. Se concluye acá. Se concluye que mientras más chico sea t, o sea, t tendiendo a un valor igual a 0 segundos, el resultado que obtenemos es el límite, o sea, la velocidad instantánea. Velocidad instantánea. Ya, ese es el concepto de límite. Aproximarse lo suficientemente pequeño a un intervalo lo suficientemente pequeño, prácticamente cero el intervalo de tiempo, y ver qué es lo que ocurre ahí con estos parámetros, con estas funciones, qué es lo que sucede. Como había mencionado anteriormente, el problema real matemático que hay aquí en este asunto, si uno calcula la velocidad común y silvestre, la velocidad es simplemente la distancia partido por el tiempo. Eso es, usted se recorre 100 metros en 10 segundos, su velocidad promedio es 10 metros partido por segundo.
Y así el tiempo lo podemos ir achicando. Ahora, ¿cuál es el real problema de esto? Que si el tiempo es aproximadamente 0, o si el tiempo tiende a ser 0, volvemos nuevamente al concepto de dominio que habíamos visto anteriormente. ¿Puedo colocar tiempo igual 0 aquí en el denominador de la fracción? No. No se puede colocar el No, tiempo no igual se puede. 0. Ya, no puedo colocar porque la función, porque no está definido matemáticamente la división por 0. Entonces lo que nosotros estamos haciendo, y también se lo expliqué la semana pasada, nosotros en este momento estamos como haciéndole eso, de cierta manera, a este problema matemático, de colocar un valor 0, pero yo estoy colocando un valor lo más cercano posible a 0, como por ejemplo el tiempo igual a 0.0001, una 10 milésima de segundo. Ustedes pueden calcular, por ejemplo, tiempo igual a 0.0000000001. Eso es un 0 prácticamente. ¿Ya? Entonces, con todo este procedimiento de estudiar las funciones cuando tienden a un valor límite, estamos evitando este tipo de problemas que existe en el denominador de una función, de cualquier tipo de función, cuando hay algo dividido por 0. ¿Ya? Nunca vamos a igualar el valor t igual 0. O sea, si yo a esto simplemente lo divido por 0 como tal, nunca lo vamos a El profe igualar. se cayó, Brigio. Ah, no, ahora volvió. No estoy acá. Le decía que nunca vamos a igualar este valor. 0. Pero sí nos podemos aproximar muchísimo a que sea 0. Haciendo esto... Aló, profe, no se le escucha. ¿No me escuchan muy bien? Hombre, Sí, tú. te escuchas. Sí, entonces sí, Yo sí posiblemente. lo escucho, profesor. Todos me escuchan, Eres parece. sombra. Sí. Jugándote. Bien, volvemos a la parte de la guía. Hay más cosas de límite que les quiero mostrar. Bien, la situación gráfica del problema está aquí en la guía, que es lo que acabamos de hacer. Entonces, nuevamente el concepto de la pendiente, de la secante, estamos aproximando al punto Q lo más parecido posible a P. Entonces, el eje horizontal, en este caso, va a representar el eje del tiempo. Entonces, al hacer esta distancia h que aparecía cuando les mostraba al principio en las clases, está el punto h es la distancia de separación que hay desde el punto donde yo quiero medir el tiempo, y aquí yo el tiempo lo quiero medir en el punto A, y haciendo estas pequeñas aproximaciones de secante me voy acercando lo suficientemente al punto P, a partir de Q, esta distancia h tiende a ser 0. Cuando igualo al problema, o sea, si h tiende a ser 0, voy a encontrar cuánto es la pendiente en el punto A. Y eso va a representar a la derecha la velocidad instantánea, cuando el punto Q iguala al punto P. ¿Para qué? Para que sea la velocidad instantánea en el momento. Ya, es exactamente lo mismo, pero ahora visto de la manera gráfica, matemática, el problema. ¿Ya? Es exactamente lo mismo. Esto se puede generalizar con con la ecuación de la pendiente que habíamos visto anteriormente. Esto no es nada más ni nada menos que la pendiente que hay entre las secantes P y Q. Entonces, lo que aparece aquí es pero lo puedo rayar acá, po. Esto corresponde a I2 menos I1, y en el eje abajo X2 menos X1. Es la ecuación
de la pendiente. Y se puede generalizar para cualquier valor de h, para cualquier separación se puede generalizar. Entonces el problema existe aquí cuando este valor de h tiende a ser 0. Si h es 0, este h que está acá abajo vale 0. Pero fíjense lo que queda. Queda a menos a. ¿Y a menos a cuánto vale? ¿Cuánto es? A le estoy quitando a. ¿Cuánto me da la expresión final en el denominador entonces acá abajo? H. No, porque h vale 0. ¿Cero? Ah, no, 0, no sé. también da 0. Entonces aquí esta generalización del problema de las pendientes me indica para todos los posibles casos, cuando cada vez que voy haciendo el valor de h más pequeño, incluso hasta que llegue a ser 0, nuevamente aparece el problema. ¿Ya? Porque si h es 0, todo el denominador es 0 y esto nuevamente no tiene un resultado como tal. Pero sí me puedo aproximar a un valor de h lo más pequeño posible, igual como lo hicimos recién con el cálculo de dando intervalos pequeños de tiempo. ¿Ya? En este caso, el tiempo aquí es justamente la h, porque es el tiempo el que estoy yo achicando, al igual como lo haría aquí, en este caso, la h. ¿Ya? Porque si la h es 0, me va a quedar la resta de a menos a, y a menos a también es 0. Esto, como indico, es la generalización del problema, de la pendiente. El problema de determinar la ecuación de la resta en un punto, en un solo punto. ¿Ya? Esto que está aquí es exactamente lo mismo. Estoy borrando. Mouse. Eso que está aquí es exactamente lo mismo al primer ejercicio que les mostré con el problema de la tangente. Es lo mismo, pero ahora mirado desde el punto de vista de la matemática mezclada con la física. ¿Ya? La idea es que esto, insisto, lo puedan repasar, lo puedan, hasta que lo vayan macerando, que lo puedan ir macerando. Continuamos. ¿Queda alguna duda pendiente? ¿Algo que quieran preguntar? Chiquillos. ¿De dónde salió que el H era 0? ¿De dónde salió que h era 0? El h aquí es la analogía del tiempo, del intervalo pequeño de tiempo. Que si el tiempo yo digo que tiende a ser 0, esta analogía es como digo, es la generalización del problema. Si ese intervalo de tiempo tiende a ser 0, esto es análogo, el h es análogo a que a ese tiempo sea igual a 0. ¿Ya? Por eso te digo, esta es la generalización para cualquier distancia o para cualquier valor de tiempo pequeño, suponiendo que aquí el tiempo es la letra h. ¿Ya? Eso es lo que está haciendo es lo que indica es el problema que está acá. Ya, otra cosa, profe. ¿Sí? ¿Esta materia desde qué clase se está pasando? Porque yo la última clase he faltado por problemas que he tenido en mi casa y... Si mal no recuerdo, esta es la tercera clase. Está todo el material actualizado en el aula, por si acaso. Ya lo subí, están todas las clases. Aprovecho de mostrar también. Tercero medio. Guía 6, esta corresponde a la guía 6, unidad 2, límite de funciones y sucesiones más compendio de energía. Esa es la guía. Ya aquí están los objetivos de la unidad correspondiente. Acá está la guía que estamos ocupando para descargar. Y aquí están todas las clases. El problema de la tangente parte 1. El problema de la tangente parte 2. Aquí yo le muestro con una simulación, con un programita, qué es lo que ocurre con la tangente. El problema de la tangente parte 3. Ya, aquí terminamos y empezamos a estudiar el problema de la velocidad. Ya, hoy día, con la clase de hoy, ya no hay más. Ya. Con la clase de hoy terminamos el problema de la velocidad. Estas clases han sido súper teóricas, ya porque es una unidad nueva, es un concepto completamente nuevo, el cual nos estamos acercando a algo que se llama el cálculo infinitesimal. Ya, para allá vamos.
acercándonos a procesos lo más pequeños posible, ¿ya? Que se adecúen a la realidad. Esa es la idea. Y lo vamos a ir viendo en el transcurso del tiempo. Vamos a otro ejemplo. Bueno, ¿alguna otra pregunta más queda en el tintero? ¿Nadie más? Yo no tengo ¿no? ¿No? Ya. Vamos a otro ejemplo, comprendiendo otros patrones infinitos. Fíjense la imagen que está acá a la derecha. ¿Ya? Es una hoja de cuaderno, a la cual la divido por la mitad. La parte de la derecha la vuelvo a dividir por la mitad. El cuadradito de abajo lo vuelvo a dividir por la mitad. La parte de la derecha la vuelvo a dividir por la mitad. El cuadradito de abajo lo divido por la mitad otra vez. La parte de la derecha la divido otra vez por la mitad. El cuadrado de abajo que quedó lo divido por la mitad. La parte de la derecha la divido por la mitad. El cuadrito de abajo que quedó lo divido por la mitad. La parte de la derecha que quedó la divido por la mitad. El cuadrito que quedó abajo lo divido por la mitad. Y así sucesivamente. ¿Cuántas veces se puede hacer eso? Infinitas veces. Infinitas veces se puede hacer. ¿Y qué va a ocurrir? Que van a haber pequeños cuadritos chiquititos. Ya. Para ir comprendiendo el concepto o estos patrones infinitos, vamos leyendo lo que aparece acá. En la imagen se ven las partes ordenadas de una hoja entera de papel recortada siguiendo el patrón. Pregunta A. ¿Cómo podrías describir el patrón que se ve en la imagen? Explica a tu compañero la necesidad de utilizar las fracciones en esta descripción. Partamos por la letra A. ¿Cómo sería ocupando las fracciones si la hoja es un entero? Un medio al cuadrado. Sería como un medio al cuadrado. Deja ver si eso está... A ver. Un medio, después tenemos un cuarto, después tenemos un octavo. Correcto, es un medio al cuadrado. Ya. Quiero saber si todos entienden si es un medio al cuadrado. ¿Todos comprenden ¿Por qué esa un parte? medio cuadrado? ¿Por qué un medio al ¿Por qué un medio al cuadrado? Ya, porque primero dividimos por la mitad. Un medio. Después dividimos por la mitad. Es la mitad de la mitad. Y la mitad de la mitad es un medio por un medio. Y un medio por un medio es un cuarto. Después dividimos la mitad de la mitad de la mitad. Y la mitad de la mitad de la mitad es un medio por un medio por un medio. Y eso es un octavo. Y después estamos dividiendo la mitad de la mitad de la mitad de la mitad. Y eso es un medio por un medio por un medio por un medio. ¿Te fijas que está apareciendo la potencia ahí en los valores de un medio? Y así sucesivamente. Voy cachando. Para todas las subdivisiones es la mitad de 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 la mitad. Y la mitad es 1 partido por 2, o sea, es un medio. Entonces, para el primer doblez es... déjenme detener esto. Esto se llama comprendiendo patrones infinitos. Entonces, si tenemos nuestra hojita de cuaderno, acá, la hoja de cuaderno vale 1 entero. 1. 1 simplemente. Le vamos a colocar 1 aquí grande. La primera división hacemos la mitad, o sea, un medio para la izquierda, un medio para la derecha, ¿cierto? Después, la mitad de la derecha la dividimos otra vez por la mitad. Pero ¿cuánto es la mitad de un medio? La mitad de un medio es un cuarto para acá y un cuarto para acá. Ahora, ¿cómo construyes un cuarto? Es lo que decía recién.
1 medio elevado a n. Esas son las divisiones. O sea que para la primera división, cuando n vale 1, vamos a tener 1 medio para cada lado. Para la segunda división, cuando n vale 2, vamos a tener 1/4. Todas las regiones van a corresponder a 1/4. 1/4, 1/4 por acá y 1/4 por acá. Cuando haga otra subdivisión, en el lado derecho, voy a tener 1 medio para n igual 3. Eso es 1/8. Ya que serían, y así sucesivamente hago todas las otras subdivisiones. Ya por eso se puede escribir como 1 medio elevado a n, como una potencia de n. Bien, elabora una expresión algebraica que representa el enésimo elemento de la sucesión. Eso lo acabamos de hacer. Ya, es 1 medio partido por n. O sea, para una cierta cantidad n de términos, el n significa un número entero, cualquiera, o sea, para 50 subdivisiones, quedaría como 1 sobre 2 elevado a 50, etc. Ya, esa es la expresión matemática que acabamos de hacer. Si este patrón continúa eternamente, ¿puedes encontrar el último elemento de la sucesión que acabamos de elaborar? ¿Cuál podría ser? ¿Se podría encontrar el último elemento? No creo. Lo vamos a dejar ahí en stand-by, porque es la O materia tal que vez sí, viene no en sé. lo que sigue a continuación. Compare tu conjetura. Bueno, no estamos en clase, pero esto es hipotético, porque estamos en clase ya. Comparte tu conjetura con tu compañero e intenten encontrar el último elemento de la sucesión. Bueno, ¿quién dijo? ¿Florencia fue la que hablaste tú o fue Amparo? Todavía no me aprendo las voces. No, fui yo, la Flo, sí. Florencia. Entonces, la conjetura de Florencia es decir que no hay último término. ¿Alguien más quiere aportar a que sea último término? ¿Alguien más? Yo, de que no hay. También dice que no hay último término. Ya, quedémonos con eso, que no hay último término, que no sabemos si se puede dividir o no. ¿Ya? Bueno, no voy a terminar esta parte, ¿ya? Porque necesito mostrarle lo que sigue, lo que se llama como sucesión matemática. Cuando entendamos lo que es la sucesión matemática, vamos a retomar este problema. Y lo vamos a resolver como tal. Sucesión matemática. Una sucesión matemática es un conjunto ordenado de objetos matemáticos, generalmente son números. Cada uno de ellos es denominado término o también elemento que pertenecen a la sucesión. Y el número de elementos ordenados. Posiblemente infinitos términos de la sucesión. Me perdí, perdón. Cada uno de ellos es denominado término, también elemento de la sucesión, y el número de elementos ordenados, posiblemente infinitos, se le denomina la longitud de la solución. De la sucesión, perdón, de la sucesión. A diferencia de un conjunto, el orden en que aparecen los términos es relevante, y un mismo término puede aparecer en más de una posición. De manera formal, una sucesión puede definirse como una función sobre el conjunto de los números naturales, o un subconjunto del mismo, y es por tanto una función discreta. Una función discreta es una función que solamente son puntitos, como saltos pequeños, pequeños saltitos. ¿Ya? Como cuando ustedes, por ejemplo, para graficar una recta necesitan 2 puntos y tiran la línea, eso es discreto.
dos puntitos. Pero la recta en sí, ¿de cuántos puntos se compone una recta? Muchos. Infinitos puntos. Infinitos. Eso ya no es discreto, eso pasa a ser continuo. Esa es la diferencia entre algo que es discreto, que simplemente son dos puntos, o tres, o cuatro, o cinco, o seis, o siete, o 10, o 20, o 100, o 200, o 500, siguen siendo puntos, a que sea una línea recta que contiene infinitos puntos. Ahí no estamos pasando de dar el salto de algo que es discreto a algo que es continuo. Ejemplo, la sucesión ABC es una sucesión de letras que difiere de la sucesión CAB, por supuesto, son sucesiones distintas. En este caso se habla de sucesiones finitas de longitud igual a 3. Tiene longitud igual a 3 porque tiene 3 elementos. Un ejemplo de sucesión infinita sería la sucesión de los números positivos pares. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Y puedo estar contando eternamente, ¿ya? Porque los números son infinitos. Esa es una sucesión finita. Perdón, infinita. Una sucesión infinita. E incluso se puede generalizarse. En general las sucesiones se denominan con la letra S y se puede generalizar como 2 por n. O sea, para formar el primer elemento, n igual a 1, 2 por 1 me da a dar 2, el primer par. El segundo elemento, n igual 2, 2 por 2 me da 4. El décimo elemento, n igual 10, va a ser 2 por 10, 20. Y así sucesivamente. También existe la sucesión infinita de los números impares, como 2 por n más 1. Con esta formulita o regla matemática yo puedo construir todos los números impares. Es cosa de probar. El primer impar, según esto, es para n igual a 0. 2 por 0 es 0, más 1, resultado final 1. O sea, el primer impar. Para n igual a 1, me queda 2 por 1, es 2, más 1, 3. Ahí está el segundo impar. Para n igual a 2, 2 por 2 es 4, más 1 es 5. Ahí está el tercer impar. Y así sucesivamente, hasta llegar al infinito. Estos tienen infinitos valores. Nunca acaban, nunca terminan. Entonces, quiero que quede claro este concepto. Sucesión matemática es un conjunto ordenado de elementos matemáticos, generalmente son números. ¿Ya? A cada uno de esos términos, yo le puedo llamar elemento o término que pertenecen a la sucesión. Si todos estos números están ordenados, posiblemente están ordenados hasta el infinito, si yo sé cuántos términos son, voy a poder conocer la longitud que tiene la sucesión. ¿Ya? Esto es un concepto nuevo que también nos va a introducir al concepto de límite. Porque yo quiero saber ahora, bueno, ¿y qué pasa en el infinito? Delante, en el ejercicio anterior, nos estamos acercando a 0, a un límite. Ahora nos vamos a acercar al infinito. ¿Qué pasa allí al fondo en el infinito? ¿Voy a poder encontrar valores? ¿Voy a encontrar algo? A lo mejor no encuentro nada, a lo mejor sí encuentro algo. ¿Ya? Eso lo vamos a ir estudiando en detalle en la próxima clase. Y nos alcanza a explicar el problema del área que tiene que ver justamente con las sucesiones. Así que lo vamos a ver el próximo jueves. El próximo jueves continuamos con esta sección que sería el problema del área, como aplicación de esta cosa que es las sucesiones. Hoy día estamos a 16 del 06. Estaba anotando la lista. A ver, está el Valle, está Pacheco, Amparo, Daniela, Diego, Florencia, Ignacio Cruz, Martín Lagos, Nevenka y Tomás. Faltó Sebastián, que ya no lo he visto hace un par de clases. Faltó el Bruno también, que también no lo he visto hace un par de clases. ¿Quién más faltó?
Faltaron ellos dos, parece. Agustín Pacheco está, sí, y Tomás Pacheco también está, sí, faltaron ellos dos solamente. Se me perdieron aquí ya. Bien, próxima clase, continuamos con este concepto de sucesiones para estudiar el problema del área. ¿Alguien está por ahí? ¿O ya se fueron? Chao, profe. Ya, nos vemos en la próxima clase, No, nos estoy vemos el acá, jueves. pero me voy. Nos vemos, Chao. profe. Nos vemos. La próxima clase también retomamos nuevamente esto de las sucesiones. Y por favor, vean la materia porque, Chao, profe. hay una parte de ejercicios que hay que hacer, que va a ser como tarea de esta parte. Nos vemos. Que lo vaya bien. Chao, profe, cuídate. Chao, igual. Chao, profe, nos vemos. Bye. Chao. La victoria. Nos vemos. Gracias por asistir.